Ok. Bueno, eh, ya tenemos la bienvenida, no es más que eso, así que no se preocupen por lo que viene. Vamos a ir tratando de contestar las preguntas, pero partamos por un poco una historia que nos invita a justamente a responder quién soy. En una pequeña aldea japonesa había una mujer que estaba muriendo. Y de pronto tuvo la sensación de que se separaba de su cuerpo y subía al cielo, donde él creyó que escuchaba una voz de los antepasados, y la voz le preguntó: ¿quién eres? Y la mujer dijo: soy la mujer del tendero. Yo no te pregunté quién eres, mujer, sino quién eres, de quién eres mujer, sino quién eres tú. Eso le dijo la voz. Y le dijo entonces: soy la mamá de 3 hijos. No te pedí que me contestes cuántos hijos tienes, sino quién tú eres. Soy una maestra del colegio. No quiero saber cuál es tu profesión, sino quién eres. La mujer parecía no dar una contestación adecuada. Hasta que dijo: soy quien despierta cada día para cuidar y amar a mi familia, ayudar a que se desarrollen las mentes de los niños en mi escuela. Con esa respuesta volvió a nuestro mundo. Ah, y eso lo linkeamos con la presentación. Muchas veces nos describimos en función de lo que hacemos o de nuestra profesión o desde nuestro origen, y eso está muy bien. Ah, está muy bien porque significa conocer al otro, significa entender un poco el contexto y las circunstancias del otro. Pero cuando nos preguntan quién soy, eh, creo que es una pregunta difícil. ¿Ah? ¿Quién soy realmente? Desde el interior, desde lo que siento, desde lo que eh, es mi propósito finalmente. Esto, la fuente es cuál es tu Ikigai para que vives un universo mejor. Entonces, vamos a partir por darle contexto ahora al taller. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy día en este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo? Vamos a hablar del efecto Shinkansen, que ya lo vamos a explicar, cómo regresamos al espacio interior y el propósito de la vida, que es el Ikigai. Y esto es el primer taller, ¿no? Después vamos a avanzar en el tema empresarial, pero no se puede avanzar en el tema empresarial si no tenemos claro primero qué es lo que queremos, qué es lo que nos motiva y hacia dónde queremos ir. Entonces, acá hay una pequeña reflexión sobre lo que pasa hoy día en el mundo. De nuevo, es una visión eh, que podemos compartir más o menos. En la economía vemos cambios tecnológicos bruscos, vemos que se requiere aprender, pero también desaprender. Dejar de lado cosas que hacíamos de modo distinto. Todo es inmediato y se trabaja cada vez más en plataformas y redes. ¿Sí? Eh, en la sociedad, hoy día tiene una importancia excesiva muchas veces los medios de comunicación y la información está disponible para todos. Eh, Teorías hay miles y cómo hacer empresa también. Hay nuevos poderes que aparecen, incluso sobre la legalidad. Aquí en Chile lo hemos visto. Hay deterioro de las instituciones. Antes había muchos referentes, hoy día hay menos referentes. Y hay una radicalización del pensamiento y las personas y una mayor tensión. No sé si a alguno le hace sentido, pero yo lo veo eso hoy día en la sociedad chilena y en el mundo. En la cultura pareciera haber revoluciones culturales, las nuevas generaciones que cuestionan el antiguo orden y un deterioro valórico. Y en el estilo de vida
hay un alejamiento de lo que somos realmente, un aumento de la soledad, que es una característica común de todos los que somos empresarios. Surge una necesidad de acompañamiento, de compartir con otro, de poder tener una válvula de escape. Eh, Porque si no la tenemos, nos va a matar el estrés. Eh, y créanme que los va a matar el estrés. Entonces, ¿cómo podemos, algunas pistas solamente para enfrentar este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? La volatilidad la compartimos con, o sea, la tratamos de encauzar en la visión, la incertidumbre en el comprender, la complejidad con la claridad y la ambigüedad con la agilidad. Resumiendo un poco esto, es que tenemos que tener una mayor capacidad adaptativa. Esto no es un problema técnico, es un problema adaptativo. La, la especie que mejor sobrevive no es la más fuerte, es la que mejor se adapta al entorno. Entonces, la pregunta es cómo desarrollamos esta capacidad, cómo logramos adaptarnos sin rebelarnos, sin tratar de combatirlo. Eh, yo no sé si para ustedes hace sentido, pero hoy día más bien hay que adaptarse en los negocios, con los hijos, con los amigos, eh, sobre todo en este mundo en que se radicalizan las posturas que podemos compartir o no, pero tenemos que seguir viviendo. El hombre es un ser que vive en comunidad. Entonces, y nosotros nos desarrollamos en comunidad. Miren lo que ha causado la pandemia en los niños con no poder ir a la escuela. Les quita parte de su desarrollo emocional, social y crecimiento personal. Eh, Eso es mi visión, ¿ah? No, no tiene por qué haber un correcto o incorrecto. Pero poniendo nuestro propósito al centro es clave. Si nosotros no aspiramos a un concepto superior que realmente nos motive y tener la claridad de cuáles vamos a andar saltando de un lado a otro, nuestra cabeza va a ser difícil de pararla. Y la invitación para eso es cómo regresamos al espacio interior, cómo nos damos una pausa, cómo paramos la pelota, como decía alguien, eh, cómo realmente dejamos el hacer todo con esa sensación de que cumplí tareas, objetivos, y cómo realmente volvemos a lo importante, tanto en la vida personal como en los negocios. Cuando un empresario me dice, yo hago de todo en mi empresa, probablemente no tiene quien lo haga o cree que no tiene quien lo haga, pero definitivamente no le da tiempo para pensar en lo que es su negocio, en cuál es su visión, su propuesta de valor y cómo realmente va a crecer. Y el día a día nos va a comer. Entonces es la visión de cómo logramos desplegar nuestro potencial. Y cuando desplegamos nuestro potencial hay una figura de nuestra ave que es la más grande del mundo y que realmente con las alas abiertas puede adaptarse a las corrientes, volar más alto que ningún otro, vivir en entornos más difíciles, desafiarse mucho todos los días. Si no desplegamos nuestro potencial como persona, no vamos a tener una empresa que pueda volar alto, no vamos a tener una empresa que sea mejor, no vamos a tener una empresa que se pueda adaptar, porque el cambio siempre, siempre, siempre parte por uno. Entonces la invitación es cómo realmente abrimos nuestras alas, volamos y soñamos en grande. La invitación hoy día es cómo soñamos en grande en lo personal y en la empresa. Si no nos preparamos para ser muy grande y soñar muy alto, puede que cumplamos todos nuestros sueños y no sea suficiente. Eh,
Entonces, aquí hay una frase de Mark Twain que me hace mucho sentido, que dice, los dos días más importantes en tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué o para qué. Y eso es lo que pretendemos en este taller, ¿sí? Descubrir el para qué, nuestro bootcamp. Eh, Como ustedes dicen, y escuchamos a algunos, este es un viaje. Y no es un viaje que parte hoy y termina mañana. Es ir descubriendo durante nuestra vida. Y en el Ikigai, dos autores que vamos a citar acá, que tienen varios libros sobre el Ikigai, nos muestran esto con una figura eh, de estaciones, dado que el Shinkansen es un gran desafío que tuvieron los japoneses antes de las Olimpiadas que se hicieron en Tokio hace muchos años atrás. Entonces vamos a hablar durante este viaje de alguna de estas estaciones. Son muchas para poder abarcarlas todas, pero vamos a hablar del Shinkansen. El Shinkansen es un tren bala que se hizo en Japón en esos años y era tener un objetivo prácticamente inalcanzable. Vamos a hablar en la segunda estación de los falsos imposibles. Todos tenemos imposibles mentales, limitantes, pero muchas veces aquello que parecía imposible lo logramos. Entonces la invitación es, desde ese reconocimiento de cosas que parecían imposibles, las logramos, cómo vamos sacando nuestros propios eh, límites que están en nuestra cabeza, no están fuera. El Gambarimasu dice, persevera hasta que consigas lo que te propones. Y ahí vamos a ver una fórmula de cómo ir haciendo estas cosas. La práctica deliberada tiene la gracia que podemos cambiar hábitos, crear hábitos nuevos que nos permitan encauzar nuestra vida hacia lo que queremos. El feedback continuo es muy importante, el decir qué queremos conservar, qué queremos dejar y qué queremos partir haciendo de nuevo. La estación Senpai tiene que ver con tener un mentor en la vida para avanzar. Yo no sé si alguien me puede decir 5 deportistas de alta competencia o 5 atletas que puedan lograr lo que logran sin entrenador. ¿Y para qué usan entrenador si tienen talento natural? Bueno, justamente para mejorar, para hacer mejor las cosas y para lograr lo que logran, necesitan un entrenador, un motivador, un mentor. Emular. No es malo copiar, imitar. Si es malo, no superar continuamente lo que somos. O sea, si nosotros tenemos un referente en la vida, no hay problema en que copiemos, imitemos y eso nos haga superar nuestras propias limitaciones. El timing, que es lo que hablábamos recién, me tomo de las palabras de usted, no tener tiempo para hacer realmente lo importante. Y muchas veces hay un mapa de Covey que habla sobre tener claridad de qué es lo que es importante y urgente en nuestra vida, así como tener claridad de lo que no es urgente y no es importante. Lo vamos a ver porque creo que es algo muy atingente a lo que es nuestra empresa. Eso lo vamos a ver en los talleres siguientes. Despertar a nuestro niño interior. ¿Cuántos hemos apagado la voz de lo que queríamos ser cuando niños? ¿Cuánto hemos dejado de soñar? ¿Cuánto hemos dejado de ser felices? ¿Cuánto hemos dejado de reírnos, de estar con nuestros amigos, de tener tiempo? Eh,
Una de las formas para poder encontrar una de las formas, lo que realmente nos motiva es volver a recordar aquello. El mapa de amigos. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Cómo definen las personas que te rodean el estado anímico en que estás? La emoción en que vives. El centrarse en un objetivo, practicar la perseverancia, evitar la multitarea. Para los que digan que podemos hacer muchas cosas simultáneas, les doy una noticia: el cerebro no es multitasking, y eso lo dice la neurociencia. Sí podemos hacer una cosa rápida después de otra, eh, pero no es multitasking. La dieta digital. ¿Cuántos sienten que tenemos que dejar las pantallas, los dispositivos electrónicos y algunos hábitos analógicos que realmente nos van a reconectar? Yo aquí los quiero invitar a tres cosas. Uno, a tener un diario de vida, no un diario, una bitácora de viaje que nos permita registrar todos los días cosas que nos pasan, que nos parecen relevantes. El segundo es tener una hoja para escribir más. Si quieren, durante este taller, no usar una pantalla, usar un lápiz y un papel. Y el tercero es, al menos, cuando dormimos no creo que usemos elementos digitales, pero al menos en nuestras horas de vigilia, dejar una hora desconectado de las pantallas y dedicarnos a otras cosas, a lo que ustedes quieran, a nuestro hobby, a nuestra lectura, a practicar algún deporte, a meditar. Cada uno tiene su forma. Eh, la estación ENSO tiene que ver con que eh, cómo en una pincelada trazamos un círculo, y reconocer que lo imperfecto es perfecto. No cuestionarse el por qué el círculo no nos quedó mejor, el no rehacerlo, el entender que bueno es suficiente. El koan, que es el poder del pensamiento lateral, tiene que ver con tres cosas. Uno, reconocer que hay más de un cerebro en el cuerpo humano, o al menos tres zonas donde tenemos neuronas que hacen sinapsis. Todos decimos solo las neuronas están en la cabeza, pero también están en el corazón, y hay muchas, y también están en el estómago. Así que la intuición, cuando uno dice lo siento aquí o lo siento aquí, no es necesariamente en el raciocinio donde encontramos respuestas, y hay que hacerle caso a esa intuición. Y el poder del pensamiento lateral tiene que ver con cómo nos salimos de esta jaula. Somos esclavos, realmente. Yo no me atreví a partir por eso porque es un poco fuerte, pero um, si ustedes reconocen que la esclavitud no es el mejor método de vida, la invitación de esto es cómo dejamos de ser esclavos y empezamos a vivir plenamente hoy y ahora. Y lo último que vamos a ver acá es que no veas, no escuches y no digas cosas malas de otros, ni de ti mismo, sobre todo de ti mismo. No sé si alguien conoce a los tres monos, pero hay uno que sale así, otro que sale así y otro que sale así. Bueno, de eso se trata. Eh, bueno, vamos a partir por el comienzo. ¿Qué es lo que es el Shinkansen? En el año 56, en el pleno milagro japonés, recuperándose después de la guerra, que fue muy dura en Japón, se le otorga a Tokio los Juegos Olímpicos del año 64. Entonces el gobierno japonés reabre un proyecto que tenía, que era construir un tren bala para conectar Tokio y Osaka, y decide darlo como una muestra al mundo de su capacidad de este milagro. Entonces se le encarga una empresa muy prestigiosa, que era Japan Railways, eh, un tren que viajara a una velocidad media de 100 kilómetros por hora, que para esa época, el año 56, era una locura, eh, de 100 kilómetros por hora.
Y llega a Japón, Japan Railways, y presenta este proyecto y el gobierno le dice no nos sirve. Queremos un tren que vaya el doble de rápido. Y eso obviamente desarmó a esta empresa de ingeniería y trenes porque con la tecnología que había en ese momento era imposible. Entonces era necesario cambiarlo todo para abordar con un pensamiento totalmente nuevo esta línea troncal entre Osaka y Tokio. Porque hacer que el tren vaya 10 kilómetros más rápido o ponerse una meta en la empresa, que es crecer 10% respecto al año anterior, es súper simple. Pero decir que uno necesita pasar de 150 a 300 kilómetros por hora es definitivamente pensar en algo que parece imposible. Y esa es la invitación de la estación número uno, es adoptar este pensamiento Shinkansen donde hay que votar lo que uno conoce y empezar a pensar en grande. Entonces necesitamos una mentalidad de lograr lo imposible, dado que no es suficiente la velocidad. Hay una ruta que es gastar gran parte del presupuesto haciendo túneles para atravesar montañas, mejorar las vías, cambiar los trenes. Es una cosa absolutamente distinta. Eh, Esa es la forma. Y el concepto es cómo hacemos un tren distinto, ¿no es cierto? Más ligero, más aerodinámico, que nos permita realmente lograr lo que nos están pidiendo. Y no es necesario lograr el objetivo en sí, este objetivo tan grande e inalcanzable, sino que el pensar en eso nos va a hacer que podamos mejorar sustancialmente. Y lo que se logra es que finalmente este tren anduviese sobre los 150 kilómetros por hora, que para la época era un tren bala. Hoy día podemos decir que los trenes bala van a 320 kilómetros por hora, pero eso es fruto del avance eh, en temas que en esa época no existían. Entonces, la invitación ahora, y nos vamos a tomar un pequeño break de 5 minutos, el objetivo de haciendo un pequeño ejercicio personal en una hoja con un lápiz, que es decir, relájate, respira profundo, reconoce tus sentimientos sin juzgarlos, conéctate y escribe cuál es el primer paso para lograr este hito. Eh, entonces, escribir mi objetivo Shinkansen. Yo sé que no es fácil así de golpe, pero los invito a soñar. Entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve? Aquí dice que sí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, los falsos imposibles, la segunda estación, como decíamos. Eh, y aquí algunos ejemplos de lo que parecía, pero hoy día no es. Eh, el mundo era plano, entonces cuando tú llegabas al borde te caías. Todavía queda gente que postula que el mundo es plano, pero en general la gente cree que el mundo es redondo. Ah, ya hay evidencia científica para poder decir eso, hasta donde yo entiendo. El mundo del centro del universo, o sea, la Tierra es el centro del universo y tampoco no hay vida en el espacio y tampoco es posible llegar a la Luna. Hoy día entendemos que nuestro sistema solar, que es uno entre miles de millones, eh, la Tierra no es el centro del universo. Y menos, y menos aún la mala noticia que tampoco es el centro de nuestro sistema solar. Eh, Solo el más fuerte sobrevive. Ya decíamos que eso tiene otras acepciones. O un avión de acero no puede volar, solo las aves. Entonces la pregunta es, ¿qué otro imposible se te ocurre? ¿Qué pasa en lo personal, familiar, cultural, en otras implicaciones? Eh, ¿Qué pasa con los medios que nos eh, transmiten cosas? Eh, y a veces tendemos a creerlo y a encerrarnos en eso.
Y cuidado con la comodidad. La zona de confort, lo que menos tiene es ser confortable. Sí, si hay alguien que me pueda explicar algo distinto, feliz de entenderlo. Pero la zona de confort es una zona donde nos quedamos aunque nos duela. Y mientras, como dijo alguien hace un rato atrás, mientras no ocurra algo suficientemente, un quiebre profundo, una experiencia dolorosa, un fracaso, etcétera, muchas veces no nos movemos de esa zona. Y lo que viene después de la zona de confort es el primer paso para poder tomar lo que estaban diciendo recién, es salir a la zona de pánico y luego ir avanzando. Eh, entonces, eh, el tema es escribir en esta bitácora o en la hoja qué cosas nos parecían imposibles que realmente superamos. Eh, Mira, yo soy empleado, me parecía imposible ser empresario, que efectivamente son dos cosas muy distintas. eh, o yo pensé que nunca iba a poder hacer. Entonces yo los invito a, durante la semana o hoy día, a escribir aquellas cosas que nos parecían imposibles y que logramos. Y desde ahí pensar que no existen imposibles. Eh, ¿Una sola persona puede cambiar el mundo? Sí. ¿Ha habido ejemplos en la historia? Sí. ¿Podemos hacerlo todo? Tenemos la capacidad, pero tal vez nos parece tan imposible que nunca lo vamos a intentar. O poder cambiar nuestra vida, eh, o ser mejor como padre, como pareja, eh, como hijo, etcétera. Eh, También tener un negocio de alcance global, nacional, eh, hay formas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que al desplegar nuestro potencial y ponernos este volar muy alto, ponernos una meta relativamente inalcanzable, vamos a avanzar mucho. ¿Y hay que hacerlo de paso a paso? Sí. Ahora lo vamos a ver justamente en la tercera estación. No puedo estar más de acuerdo con lo que se dijo por ustedes. Entonces, la tercera estación, entonces queda claro aquí la tarea es que lo tienen que escribir desde esto era imposible y lo hice, entonces tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera en la vida. La tercera estación de este viaje es el Gambarimatsu, y esto es cómo podemos hacer cosas lo mejor posible. Y aquí Malcolm Gladwell escribió un artículo en que se preguntaban por qué algunas personas triunfan y otras no. Y él señala que para poder ser maestro, alcanzar la maestría en algo, se necesitan 10.000 horas de práctica. No de estudio, no de pensar, sino que de practicar. Y tal cual estábamos diciendo, hay que ir paso a paso. Si dedicamos una hora al día, tendremos una introducción básica, como puede ser algo como este taller. Si tenemos 10 horas, vamos a lograr una visión más amplia de los principales conceptos. Si tenemos 100 horas, vamos a alcanzar un nivel medio en esto que estamos practicando. Con 1000 horas vamos a conseguir ser especialistas, pero con 10.000 horas vamos a llegar a ser maestros en la materia. Los pilotos de avión saben muy bien esto porque se le mide por horas de vuelo, porque hay mucha gente bajo su responsabilidad, pero esto sirve para cualquier cosa en la vida. Eh, entonces, planifiquemos esas 10.000 horas. Si uno dedicara una hora diaria por 5 días a la semana, nos tomaría 40 años alcanzar la maestría. Versus tomar 4 horas diarias por 5 días a la semana, nos tomaría 10 años en las 52 semanas del año. O 8 horas diarias por 5 días a la semana, nos tomaría 5 años en alcanzar la maestría. Entonces, ojo con
con los desafíos que nos pongamos, porque uno no tiene 24 horas en el día y una de las reglas que nos tenemos que acostumbrar en el Ikigai es que el sueño hay que cuidarlo, así que digamos que no tenemos 24 horas en el día, sino que tenemos al menos, o sea, como máximo entre 12 a 16 horas. Eh, Ahora, una pasión, un determinado arte, una disciplina creativa, deportiva, un objeto de estudio, nos puede acompañar perfectamente a lo largo de la vida. No tenemos que estar pensando en que lo tenemos que hacer mañana. Esto es paso a paso. Bueno, eh, el Ikigai como filosofía de vida. Aquí empezamos a bajar eh, a esta metodología, ¿no? ¿Qué significa Ikigai? Esto es una adaptación a lo que nosotros conocemos, pero Ikigai se escribe en japonés de una forma con cuatro símbolos, ¿no? Que significan Iki y Kai. Iki significa vida, y Kai, les repito, una adaptación, la realización de lo que uno espera y desea. ¿Cómo podemos bajar esto de lograr lo que uno espera y desea en la vida? Como tu razón de ser, el gran motivo por el que te levantas cada mañana. Y en una aplicación práctica en la aldea de Okinawa, o en la ciudad de Okinawa en Japón, tiene un increíble récord que es la longevidad de su habitante y la felicidad con que viven. Y ellos viven en comunidad, se cuidan su alimentación, su ejercicio, su colaboración, la cooperación, el pensamiento colectivo. Como dijo alguien, esto nada es más importante ni sabe más que el pensamiento colectivo. O sea, creer que yo sé algo frente a lo que saben ustedes como conjunto sería ridículo. Siempre lo colectivo prima sobre lo individual. Y si lo llevamos esto viene de Héctor García y Francesc Miralles, eh, podemos hablar del sentido de la vida, aquello que merece la pena vivir, aquello por lo que nos levantamos, la felicidad de hacer cosas que realmente hacen sentido con nuestro propósito. Eh, Viene la realización personal y la motivación, viene una sensación de estar vivo, de existir, una alegría y un objetivo vital. Eh, la verdad es que cuando somos capaces de realizar realmente lo que es nuestro propósito, esto empieza a estar presente. Cuando estamos enfocados en las tareas, terminamos agotados o lo que parece un éxito increíble no necesariamente lo es. Escuchamos ahí un gran chef reconocido que efectivamente a los que nos gusta la comida lo conocemos. eh, y él fue muy exitoso, pero no tenía tiempo para vivir. Eh, y al final la vida se trata de vivirla, eh, no de subsistirla. Eh, entonces, esta metodología no apunta a algo esotérico, a algo eh, que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Al contrario, tiene que ver mucho con lo que hacemos en el día a día, pero desde una plenitud, desde estar convencido que somos coherentes entre lo que visualizamos y lo que hacemos. Porque yo lo podría trasladar a una persona que va al trabajo porque le pagan un sueldo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es una persona que va a avanzar en la empresa? ¿Es una persona que va a aportar a la empresa? ¿Es una persona que va a formar un equipo de alta competencia o un equipo excepcional? Si me quieren me comparten en el chat. Eh,
o una persona que cuando le ofrezcan el 10% más del sueldo se va a cambiar. ¿Sí? Les dejo esa reflexión, porque tener gente no motivada en la empresa realmente no es tener equipo, es desarmar equipo. Y realmente nos genera ingresos, nos genera costos. Y el bolsillo que sufre no es el del empleado, es el del empresario. Eso es muy importante. Y tener claro que nosotros es más importante compartir valores, compartir habilidades blandas, cambiar nuestro estilo de liderazgo, pero también el elegir a las personas correctas y sentarlas en las sillas correctas es el gran desafío de los líderes de la organización. Y lo técnico se puede adquirir en cualquier lado, pero el hacer un equipo realmente eficaz no es tan fácil, aunque tenemos mucha ayuda. Dice, el hombre que se autorrealiza en la misma medida en que el hombre se autorrealiza en la misma medida que se compromete al cumplimiento de su vida. Y efectivamente Víctor Frankl es un sobreviviente que encontró un propósito tal que le permitió, como ya nos contaron, sobrevivir a situaciones que son muy difíciles de sobrevivir y salir fortalecido de esta adversidad tremenda que vivió y escribir un libro que hoy día está más vigente que nunca, eh, que es El hombre consentido. Y créanme que vivió cosas horribles. Entonces, y él fue capaz de, de dar gracias por lo que había vivido y de cumplir eh, de lograr su autorrealización, de cumplir con el objetivo de su vida. Está disponible, lo pueden leer, El hombre en busca de sentido. Y aquí hay un diagrama que le llamamos Ikigai, pero esto es para partir y es más un diagrama de Venn. Y tiene que ver con eh, cuatro grandes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te sientes realizado? Eh, ¿Qué es lo que el mundo necesita de ti? Eh, ¿Cómo puedes colaborar con otros? ¿Por qué te pueden pagar? ¿Sí? ¿Cómo obtienes tus ingresos? ¿Y en qué eres realmente bueno? ¿En qué realmente te destacas? Entonces, esto tiene que ver con el goce, el sentido de realización, pero sin riqueza, si uno cruza lo que ama y lo que uno es bueno. Tiene que ver con el entusiasmo, la complacencia, o sentirse lleno, eh, o tener una sensación de incertidumbre si se cruza el que por lo que nos pueden pagar y lo que el mundo necesita de nosotros. O sentirse confortable, pero con una sensación de vacío si nos pagan por lo que somos buenos. O tener satisfacción, eh, pero sentirnos no pleno, que es por lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Realmente cuando se junta la pasión, la misión, la profesión y la vocación, que vamos a ver ahora, es donde logramos empezar a acercarnos a nuestro verdadero propósito. ¿Sí? Eh, ok. Estaba viendo el chat ahí. Entonces, el primer nivel de esto es qué es lo que amas, qué te gusta. Por ejemplo, me encanta cocinar, me encanta sembrar, me encanta jugar, pasaría el día haciendo algo, ¿no? No tiene por qué ser monetizable, ni ser algo que se te dé necesariamente bien, son las cosas que más disfrutas haciendo. Estos son ejemplos, cada uno eh, tendrá las propias. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí está en rojo, entonces, lo que yo amo. En el segundo nivel, o sea, en el primer nivel todavía vemos lo que yo
lo que hago bien, para qué soy bueno. Entonces, aquí es donde uno puede ser lo que uno ha estudiado, lograr alguna meta profesional, eh, pero no es realmente tu pasión. Entonces, reflexiona, por ejemplo, en qué me destaco. Puede ser en visionar, como decía alguien, el futuro, o en adaptarme rápido a los cambios, o saber vivir en la incertidumbre, o empatizar con otro, o ser muy bueno en alguna disciplina o en algún deporte. Eso es lo que yo hago bien para lo que soy bueno. Estamos hablando del círculo exterior, ¿no es cierto? Por eso se llama primer nivel. Lo que el mundo necesita, ¿qué es realmente lo que el mundo necesita, pero de mí? ¿Cómo me centro en aquellas cosas que pueden estar relacionadas conmigo? ¿No es cierto? Por ejemplo, la innovación, la independencia o la seguridad económica de mis trabajadores depende de mí, la adaptación a nuevas tecnologías, el enseñar a otros a cómo manejar esto. eh, lo que me gusta lo pienso teniendo dinero o con qué o sin. Bueno, eh, y en el primer nivel, todavía en el cuarto círculo, está por lo que te pueden pagar, ¿sí? Cosas que uno sabe hacer y que te pueden pagar, enseñar un idioma, hacer alguna labor dentro de la empresa, ayudo a innovar, hago branding estratégico, diseño e implemento páginas web, e-commerce, hago estrategias de comunicación digital, si uno estuviera en el mundo, ¿no es cierto?, de las estrategias digitales hoy día de las empresas que están digitalizadas, por nombrar algo, ¿no? Eh, Esto se puede aplicar a todo tipo de actividades. Entonces, eh, esto es el primer nivel. Después vamos a entrar a la profesión, la vocación, la pasión y la misión. Pero vamos a recordar 10 reglas de el Ikigai del libro que yo cité antes, los de Francesc Miralles y Héctor García, que son los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Dice, el primer nivel es mantente siempre activo, nunca te retires. ¿Estamos? Tómatelo con calma. Tómatelo con calma, no es todo para mañana, avanzar de a poco, ¿sí? No comas hasta llenarte. Propongámonos comer el 80% de lo que podemos. Rodéate de buenos amigos. Miren lo importante que son estas cosas. Ponerte en forma para tu próximo cumpleaños. Qué difícil, ¿no? Sonríe más. La sonrisa conquista muchas cosas. Reconecta con la naturaleza. Reconecta contigo y con tu entorno. Da las gracias. Vivir desde la queja, vivir desde el pedir, es lo que nos hemos acostumbrado mucho. Pero vivir desde el agradecimiento cambia notablemente la vida. Aún como Víctor Frankl vivió un proceso que nadie quisiera vivir, él fue capaz de agradecerlo. Vivir el momento significa vivir en presente. Y yo no sé cuántos de ustedes viven realmente en presente. Yo no vivo en presente muchas veces, voy en control automático. Probablemente la única cosa que hago en presente siempre es respirar. Eh, y no estar anclado en el pasado o en el futuro, que es lo que nos genera tanta angustia, ¿no? O no ser lo que uno sueña con ser, es vivir hoy día y qué puedo hacer hoy día por conseguir mi camino final. Y seguir el Ikigai, una vez que lo hemos descubierto y que tenemos un propósito, no dice que no puede cambiar. Como decía alguien, esto es un descubrimiento permanente, pero seguirlo. ¿Sí? Y no encerrarnos en algo.
o en una parte. Realmente el Ikigai tiene que ver con el cruce de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que podemos entregarle a otros. Entonces, ¿qué es la pasión? ¿Sí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la vocación? ¿Y cuál es la profesión? Cuando se cruza lo que amamos hacer con lo que le podemos entregar al mundo, es como nuestra misión de vida. En la empresa también lo definimos, ¿no? Definimos la misión, que es cómo la empresa es capaz de entregarle algo al mundo. Nuestra vocación sale del cruce de qué es lo que hago, por lo que me puede generar ingreso y qué es lo que le puedo entregar al mundo. Ahí está nuestra vocación. La profesión está entre para lo que soy bueno y para lo que te pueden pagar. Obviamente hay excepciones de gente que estudió algo porque por A, B o C no era lo que lo llenaba, pero finalmente muchos buscamos tratar de encauzar cuál era nuestro talento y qué queríamos hacer en la vida futura, y buscamos una profesión. Y si eso no nos complace, bueno, podemos buscar formas distintas. Estudio algo que realmente me haga sentido. Y la pasión es donde se junta para lo que tengo talento, para lo que soy bueno, junto con lo que realmente disfruto de hacer. La gracia es cómo lo integro eh, en algo que realmente tenga sentido y sea un propósito tan fuerte que aquello que está al centro, ¿no es cierto? Que es el propósito, el Ikigai. Bueno, empecemos a crear. Vamos a aquello. Eh, Hay algo que aprendemos en la vida y sobre todo para aquellos que hemos estudiado algo de coaching o de mentoría es, ¿quieres realmente cambiar? Es imposible que alguien que no quiere cambiar cambie. Y está muy bien eso. Y es muy respetable. Pero si no queremos cambiar, no vamos a cambiar. Por más cursos que tomemos, por más coaching que hagamos, por más mentorías que tengamos. Uh, y parte del cambio es crear una nueva realidad para mí y para eso hay que practicarlo. Entonces, eh, ¿cómo partimos con esta práctica distinta? Primero, aprender a disfrutar, parar y disfrutar un momento de tranquilidad, cosa que la vida moderna pareciera no darnos, pero todos tenemos la posibilidad de parar. Ya paramos para este taller, ¿no es cierto? El cuerpo es tan importante que si no paramos nosotros, nos va a parar el cuerpo. Y créanme que aquellos que no se han enfermado por lo que hacemos diariamente, por sentirnos agobiados, eh, les va a tocar. Aprender a reconocer qué es lo que sentimos. A nosotros desde chicos nos quitan la posibilidad de reconocer emociones. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Hay muchas cosas que están prohibidas. Yo sé que hoy día hay muchos cambios, ¿no es cierto?, en los jóvenes, pero todavía hay cosas que tienen que ver con la cultura que hemos vivido y no la voy a calificar, pero muchas veces nos coartan los sentimientos. Aprendemos a esconderlos y luego los dejamos de ver. Y si no estás todos los días conectado con ti mismo, con lo que eres y con lo que haces, eh, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿O estás existiendo? ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre vivir y existir. Y por eso yo les decía, lleven una bitácora para registrar el proceso, para registrar las cosas que nos pasan. Y léanla. O déjenla, ¿no es cierto?, un tiempo y reléanla.
es una muy buena práctica y eso es un diario escrito a mano. No, es que me sale más cómodo en el teléfono, me sale más cómodo en el iPad, en el computador. Eh, si no aprendemos a usar nuestro cuerpo y nuestra totalidad, nuestra integridad, como decía alguien, no nos podemos dividir. Entonces aprendamos a usarlo en forma analógica. ¿Sí? Desconectarse muchas veces es valioso porque cuando uno está usando forma analógica están entrando WhatsApp, están entrando correos, están entrando mensajes, redes sociales, y la verdad es que no, es imposible conectarse. Entonces, partamos con lo básico, definir los valores personales. Reconéctate con quién eres y qué te gusta. Entonces, yo lo invito a este ejercicio. Obviamente ahora no vamos a tener mucho tiempo, pero les dejo las preguntas. ¿Cuál es tu recuerdo favorito? Identifícalo, siéntelo, vívelo. ¿Con quién estaba? ¿Por qué es tu recuerdo? En una palabra, ¿cómo te sientes al recordar este recuerdo? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles eran los olores, los colores, qué edad tenía, con quién estaba, ¿no? Traten de seleccionarlo, no es que me acuerdo de pocas cosas, tengo borrado alguna o pasó ayer, da lo mismo. Traten de conectar con eso. ¿Cuál es tu o quién es tu modelo a seguir? ¿Sí? ¿A qué persona admiras o como quién quieres ser? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que admiras de esa persona? Obviamente todos tenemos luces y sombras, habrá cosas que nos gustan y habrá cosas que no nos gustan, pero elijamos las que nos gustan. ¿Por qué lo tomamos como un modelo a seguir? Eh, yo no sé si estamos conscientes, pero el pasatiempo o un hobby es muy importante para conectarnos con nosotros. Así que los que no tenemos hobby tenemos que tratar de encontrar uno. Entonces, ¿cuál es el pasatiempo o el hobby preferido? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes al realizarlo? Y esto puede ser cualquier cosa. Desde meditar, tomar fotografía, disfrutar de la naturaleza, cultivar cosas, armar cosas, trabajar, maestrear. Bueno, hay cosas. Y aquí una pregunta que puede ser un poco difícil, ¿no? Si tuvieras 24 horas más de vida, ¿a qué las dedicarías? ¿Qué es lo que harías? ¿Por qué lo harías? ¿Y por qué importa hacer eso? ¿Sí? Esto lo vamos a compartir para que ustedes para que lo puedan trabajar. Entonces, ahora sí, con lo que hemos visto, tratemos que nuestro sueño o aspiración tiene que ser aparentemente imposible de conseguir. Yo los invito a reescribir el Shinkansen, a porque si siente que lo puedes lograr, no entra en la categoría de lo imposible, el tren bala. Hay que visualizar metas aparentemente imposibles que te saquen del pensamiento lineal, que te lleven a un pensamiento distinto, que te lleven a votar todo aquello que hemos hecho o hemos aprendido. No es que para qué he aprendido, para qué hemos trabajado, yo ya alcancé mi meta. Siempre piensen que el alcanzar un objetivo es el resultado de un proceso, no es un fin en sí mismo. Como decía alguien, para subir el Everest se requieren muchas cosas antes de subirlo y alcanzar la cumbre no es el objetivo, sino que subir la montaña y todo el proceso que vimos antes, conformar el equipo, confiar en otro la vida, preparar la expedición, generar el plan, entrenar duramente, estar en forma física, en forma anímica, buscar apoyos, tener gente en el campamento base, tener gente que ponga cuerda en la montaña, gente que se sacrifique por los demás y que no va a ser cumbre, pero el éxito es de todo. Así que sin miedo, repiensen y sueñen en grande. ¿Sí?
Eh, entonces, ¿qué harás? ¿Cómo lo harás? ¿Y cuándo lo harás? Y no es cuándo en el sentido de lograrlo en una fecha determinada, sino que es cómo voy a transitar, cómo voy a construir este camino, con quién, con qué elementos. eh, y sueñan en grande, no importa no cumplir el objetivo. Haz la lista con los tres imposibles que resultaron no serlo, y fíjate un objetivo radical que quieres conseguir en un año o a fin del 2022. Cada vez que creas ser incapaz de hacer algo, te sugiero recordar esta lista o hacer una nueva. Y si sientes que te estás limitando mucho en esta reflexión, imprime lo imposible posible, y ponlo pegado en el espejo del baño, en tu pieza, en tu velador. Es importante recordar quiénes somos y lo que hemos hecho. Así que hasta aquí llegamos en el primer taller, nos pasamos algo de tiempo.